Bueno, la vida es complicada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿No se nota que la vida es complicada cuando de los dos lados de la medalla, el lado bueno es el que lo estamos viviendo, ¿cierto? Cuando todo sale bien, cuando va viento en popa, y obviamente eso hay que procurar, ¿sí? No estoy diciendo que debemos procurar, buscar el dolor, el quebranto, la angustia, no, para nada, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que tratar de estar bien siempre, aunque no siempre es así. Y digo, cuando hay momentos buenos, duraderos inclusive, una buena salud, un buen trabajo, la parte económica más que solventada, las relaciones interpersonales se facilitan cuando todo marcha bien en la parte económica, en la parte de salud. Y digo, hay que disfrutar de esos tiempos, de esas épocas. Porque esas temporadas a veces terminan siendo, tristemente, el preámbulo de la temporada opuesta, de las circunstancias difíciles, de los problemas, ¿sí? Y esa es a veces la triste historia de nuestras vidas, ¿sí? Permítame contarle una historia que termina siendo bastante común, ¿sí? Y que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 14 y 15, hasta el 16 va, pero yo le voy a contar parte, ¿no? Y solo le voy a hacer alusión a unos pocos versículos que son inherentes. Segunda de Crónicas, que son inherentes a destacar los aspectos que son pertinentes para que Dios grabe en nuestros corazones esos mensajes, ¿no? En Segunda de Crónicas, capítulo 14, se habla del reinado de un rey cuyo nombre significa sanador, ¿sí? El rey Asa. Este era un rey de Judá. Usted sabe que para el momento estaban divididos, todas las tribus de Israel estaban divididos en dos grandes reinos. El reino de Israel, o el reino del norte, como se le conocía, y el reino de Judá, que eran menos tribus, pero que eran más fortalecidos de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, este rey es el rey de Judá, el rey Asa. Yo le cuento y solo vamos a ciertos versículos que son pertinentes que los veamos, ¿no? Dice que cuando entró a reinar por la muerte de su padre, cuando entró a reinar en Judá, este rey Asa experimentó él y todo el pueblo de Judá, experimentó un tiempo, la Biblia le llama de sosiego, ¿sí? Un tiempo de 10 años de sosiego, ¿no es cierto? Entonces fue un tiempo de mucha tranquilidad, de mucha paz, de fructificación, de armonía. Él como rey y todo el pueblo, ¿no? Y todo el pueblo vivió esta situación, que no era muy común, porque obviamente habían naciones cercanas que pretendían su expansionismo o pretendían robar las cosas valiosas. Quizás de lo más valioso que había en esa época para Judá eran los tesoros del templo, y este siempre fue un objetivo de los enemigos cuando trataban de invadir a Judá. Su foco, su lupa estaba sobre los tesoros del templo, pero dice que experimentaron una paz increíble ellos, ¿no? ¿Por qué experimentaron esa paz? Porque ellos habían buscado de Dios. Ellos habían rendido su corazón al Señor, ¿sí? Y en esa época de bonanza de estos 10 años, ¿sí? Ellos aprovecharon, entiendo que con un gran criterio, dijeron, bueno, vivimos paz, eso no quiere decir que nosotros vayamos a descuidar la seguridad de nuestra nación. Así que aprovechando ese tiempo de paz, ellos hacen esto. Segunda de Crónicas, me sigue con algunos pasajes. Y por favor, siempre con atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, en el versículo 7, dice así. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 7. Asa dice así, dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra
porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados, ¿no? Entonces, no solo que tuvieron paz, ¿sí?, que les permitió vivir en sosiego, en tranquilidad, en calma, en armonía, ¿sí?, tanto a la interna del territorio de Judá, cuanto con sus posibles, potenciales vecinos y enemigos externos. Increíblemente, uno de esos vecinos que podían ser una amenaza eran sus hermanos, o sea, los del reino de Israel. Ya le digo, se dividió, las 12 tribus se dividieron después de Salomón, con el hijo, con Roboam, se dividieron. Entonces el reino de Israel quedó al norte y el reino de Judá al sur. Y digo tristemente, teniendo una misma raíz, un mismo ancestro, a veces estaban confrontados o peleándose, ¿no es cierto? Pero no, aquí fueron 10 años de paz, de tranquilidad, de armonía, de paz interna y de paz externa. Y eso, pues, Asa, un hombre inteligente, un hombre que buscaba de Dios, reconoce estas dos cosas, ¿no? La una, tenemos paz porque hemos buscado de Dios. Y por haber buscado a Dios, tenemos paz. Amén, ¿no? Sí, algo que, por último, termina siendo extremadamente obvio, ¿sí? Y la otra cosa que inteligentemente él dice es no solo que tenemos paz porque hemos buscado de Dios, ¿sí? Dice, aprovechemos de este tiempo de paz y construyamos, edifiquemos unas ciudades amuralladas, que sean cuidadas, protegidas, etcétera, etcétera. Y una cosa curiosa es que dentro de estos 10 años de paz, ¿sí?, ellos tuvieron una guerra externa, ¿sí? Pero como Asa era un hombre muy dispuesto para con Dios, él tuvo esta iniciativa, esta decisión sabia de fortalecerse militarmente en el tiempo de paz para, obviamente, si es que hubiera el caso, si fuera la situación de enfrentar a algún amigo externo, entonces él no solo que hizo estas ciudades fortificadas, sino que logró tener un ejército de aproximadamente 580,000 hombres, ¿sí? Para entonces era bastante, ¿sí? Y todos estos hombres estaban muy bien armados, con escudos, con arcos, con lanzas, eran diestros, ¿sí? Así que en estos 10 años se suscitó una guerra con los etíopes. Y resulta que los etíopes, acuérdense que ellos habían buscado de Dios, ¿no?, los de Judá. Y resulta que los etíopes amenazan con invadir a Judá, solo que los etíopes tenían un ejército de 1,000,000 de hombres. Claro, Asa había logrado 580,000, que era bastante, pero los etíopes habían logrado formar un ejército de 1,000,000 de hombres, y destaca la palabra de Dios, dice que inclusive eran como 300 carros armados, ya no eran solo las personas, quizás unos cuantos caballitos o burritos, no, acá tenían 300,000 carros y 1,000,000 de hombres, ¿sí? Pero como Asa era un hombre que había buscado y había mandado al pueblo a buscar de Dios, a rendirse a Dios, hizo esta oración, Asa, en el mismo capítulo 14, los versículos 11 y 12 dicen así. Y clamó, tenemos todos, ¿no?, siempre con atención y con reverencia, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué tal? Qué increíble historia, ¿no? De un hombre que busca de Dios, manda al pueblo a buscar de Dios, experimentan una paz relativa, podríamos decir, ahora que nos enteramos que dentro de esos 10 años de paz hubo una guerra,
o mejor dicho, hubo una amenaza de guerra en contra de ellos. La condición bélica de ellos, de los de Judá, del pueblo de Dios, era notoriamente menor, ¿sí? Notoriamente menor, de 580,000 hombres a 1,000,000, que eran los que amenazaban, ¿sí? Y con 300,000 carros, hoy diríamos tanquetas de guerra, ¿sí? Sin embargo, lo que hace Asa es lo correcto, ¿sí? Hace una oración a Dios. Él, siendo el rey, el responsable de la situación, dice: Dios, tú eres Dios grande, majestuoso, maravilloso. Tú no haces diferencia entre el que tiene mucho, le apoyas al que tiene mucho. No, dice, tú puedes apoyar al que tiene mucho como apoyas al que tiene menos. Y en este caso nosotros estamos menguados, estamos desmerecidos para poder enfrentar esta situación. Así que tú eres nuestro Dios, en ti está nuestra confianza, Dios. Por favor, ayúdanos. Y resulta que Dios interviene y gana la pelea sin que ellos se agiten, ni mucho menos. La única agitación que tuvo el ejército de los 580,000 hombres de Asa fue una vez que Dios deshace, como dice aquí, les deshizo a los etíopes, y no solo que les deshizo, sino que les hizo huir. Y en esta huida resulta que los de Judá, ¿sí? el ejército de Dios, llamémoslo así, recibieron un gran botín. O sea, no solo que no llegaron a pelear, sino que encima de eso quedaron beneficiados porque recibieron un gran botín, tomaron algunas ciudades de los etíopes. Bueno, ¿sí? Fue una victoria increíble, maravillosa que experimentó Asa y el pueblo y su ejército y todo el mundo, ¿no? En el capítulo 15 me voy a permitir leerle unos versículos adicionales. Versículos del 1 al 6. ¿Sí? El capítulo 14 es esta paz, esta felicidad, es este gozo, es esta tranquilidad, es este sosiego, es este triunfo, es esta bendición de recibir inclusive el botín de los que pretendieron amenazarles al pueblo de Dios, pero ahí estuvo su Dios para deshacerles y lo que podía parecer como malo terminó siendo maravilloso, magnífico, de beneficio, de bendición para su pueblo. En el capítulo 15, continuando con la historia de Asa y del pueblo y de Judá, que es el pueblo de Dios, dice así, tenemos todos, capítulo 15, versículos del 1 al 6, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Oiga esto: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos aspectos que nosotros debemos considerar. ¿Sí? El primer aspecto, que es la experiencia que Asa tuvo, que es la vivencia que el pueblo pasó, de saber que cuando uno le busca a Dios, las cosas van bien, que no está libre de amenazas, como la de los etíopes, pero aún en esas dificultades, en esos posibles problemas, ¿sí? Dios va a intervenir para beneficiar a su pueblo. Y así comienza el capítulo 15, ¿no es cierto? Dice que este hombre recibió una revelación de parte del Espíritu de Dios para mostrar una situación. No era una profecía, porque la profecía es algo que advierte que va a acontecer. Aquí no, aquí más bien es una revelación en la que muestra una condición que no se esperaba, que no se pensaba, ¿no es cierto? Pero comienza con este aspecto del cual saqué el nombre de esta prédica y me permití llamarla así: la lógica simple
con frecuencia se olvida. Porque ahí está en el versículo 1 la lógica, ¿no es cierto? Dice, ve, si ustedes le buscan a Dios y hacen lo que Dios quiere, Dios va a estar con ustedes. Pero si ustedes se apartan, Dios se apartará de ustedes. ¿Es lógico o no? Es por demás lógico. Dice, si ustedes están con Él y le buscan, estará con nosotros, con ustedes, dice. Y si le dejan, Él también nos dejará. Sí, es una lógica simple, pero que tristemente parece que se nos olvida. Y parece que se les olvidó a ellos. ¿Por qué? Porque los siguientes versículos hablan, dicen, por mucho tiempo han estado sin Dios. No ha habido un sacerdote, unos sacerdotes que les instruyan, que les guíen, ¿sí? Y claro, cuando les llegue el susto, cuando les llegue el problema, cuando les llega la tribulación, ahí sí le buscaron y fueron hallados. Esto, digo, tristemente es el común denominador de la gente. Es el común denominador de la gente. ¿Por qué? Porque claro, a veces esperamos el golpe, la dificultad, la angustia, el quebranto, la enfermedad, la injusticia, el accidente, la quiebra económica, la ruptura sentimental, qué sé yo, esperamos la tribulación para entonces nuevamente, Diosito, ayúdame, Diosito, quiero vivir para obedecerte, Diosito, Diosito, ¿no es cierto? Entonces digo, eso pasaba. El rey Asa está ubicado por ahí del año, qué sé yo, 800, 900 antes de Cristo. Y la historia es igual hoy, ¿no es cierto? La pregunta aquí es obvia, ¿sí? ¿Qué pasaba en el tiempo de paz para que a la vuelta de la esquina, después de 10 años, ¿sí? Entren en esta condición? ¿Qué pasó con Asa, el rey? ¿Qué pasó con el pueblo? Que parecía que estaban tan bien en esos 10 años, ¿no es cierto? Estaban tan bien, gozando de sosiego, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Al punto que pudieron edificar ciudades fortificadas, amuralladas, para que sean su protección y su estandarte también, y que pudieron formar un ejército, y aquella linda experiencia, aquella vivencia de ver cómo Dios deshizo a un enemigo mucho más fuerte. ¿Para qué? Para seguirles dando la paz y la tranquilidad. Y ahora la historia cambia, y ahora la historia dice, parece que no había Dios entre ellos. Es decir, estaban disfrutando tanto de paz, de tranquilidad, sí, que se olvidaron de seguir buscando de Dios. Yo, un poco actualizando las circunstancias, parece que cuando las cosas van bien en nuestras vidas, ¿no? Cuando la situación económica es buena, cuando hay salud, vida, que claro, cuando hay salud y vida y la posición económica, la situación económica es buena, digo, esto facilita también las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Los hijos hasta parece que obedecen a los padres, porque los padres pueden suplir. La esposa se vuelve cariñosa, ¿no es cierto? El esposo también pues, se siente halagado, se siente cabeza de hogar, porque gracias a Dios hay la condición económica. Y aparte de eso hay la salud, entonces uno puede decir, ve, en el feriado no vayamos a la iglesia, vámonos a la playa. ¿Va? Está bien, no estoy juzgando ni criticando, por si acaso, a los que se hayan ido de paseo en el feriado, ¿no? Está muy bien, ¿sí? Pero uno tiene esas posibilidades que compartir momentos bonitos con la familia nos une. Nos une los momentos bonitos, ¿no? Mi amor, el sábado no cocines, vamos a salir a comer. ¿Dónde quieren comer? El uno dice aquí, acá, a donde quieran, vamos. Es lindo tener ese tiempo, pero a veces esos tiempos de felicidad, de prosperidad, de bienestar, como que nos hacen olvidar de Dios, ¿no? Porque el capítulo 15 dice, no buscaban de Dios, no había un sacerdote que les instruya, y probablemente o no había, o sí había, pero el sacerdote cuando iba a instruir, no había quien asista a la iglesia, porque la gente tenía mucho más ocupaciones, porque las cosas van bien, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba, desglosaba, decía, a veces dejamos de buscar de Dios, a veces dejamos de asistir a la iglesia,
¿sí? A veces nos desviamos un poquito del estilo de vida cristiano, que debemos ser cristianos en toda nuestra manera de vivir. Y comenzamos, no sé, de pronto nos atrae el mundo, nos vuelve a atraer el mundo. En vez de involucrarnos en las cosas de la iglesia, retomamos las cosas que antes teníamos con los amigos que no eran cristianos, ¿no? Pero que pasábamos tan bonito, porque el bienestar a veces nos hace olvidar de Dios. La Biblia dice que una de las cosas que hizo Asa, pero no completamente, fue derribar los altares al culto extraño. Pero en la porción del capítulo 15 dice que cuando cayeron en desgracia, que cuando vino la tribulación, que cuando les llegó toda clase de calamidades, acabamos de leer en el versículo 6 del capítulo 15, dice que Dios mismo permitió que les llegue toda clase de calamidades. Vuelvo a ver yo en la historia que nuevamente quitan los altares de culto, ¿cómo es que se llama? Altares de culto extraño, ¿no es cierto? Entonces, no quitaron del todo. La Biblia comienza diciendo en el capítulo 14 que sí quitó Asa eso, pero parece que no quitaron del todo. ¿Qué es un altar de culto extraño? ¿Sí? En esa época un altar de culto extraño era literalmente eso. Eran lugares altos de la ciudad o de las ciudades en donde se hacían estos altares para ofrecer sacrificios, para ofrecer rituales a dioses ajenos, ¿no es cierto? Porque la adoración a Dios era en el templo, al menos en el caso del reino de Judá, en el templo que había construido Salomón, que estaba venido a menos, que la gente ya no asistía con regularidad, que la gente ya había más bancas disponibles, ¿no? Pero había el templo y había gente que iba y habían los sacerdotes y los levitas que cumplían su misión en el templo. Los altares de culto extraño eran estos, eran extraños a Dios, eran ajenos a Dios, entonces eran esos puntos elevados de la ciudad en donde se ofrecían a veces inclusive situaciones similares a las del templo, entonces se ofrecían inciensos, se ofrecían sacrificios de animales también, pero a dioses extraños, ¿sí? Parece que lo que sucedió en esos 10 años que les llevó a cambiar la historia fue el no haber derribado por completo a esos altares de culto extraño. Y que son conocidos por nosotros. Son extraños para Dios, pero son conocidos por nosotros. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos estos altares de culto extraño. Antes nosotros teníamos esas idolatrías o le dedicábamos esa atención, ¿no es cierto? Antes de conocer a Dios, antes de saber qué es lo que Dios quiere de mi vida, antes de saber cuál era la instrucción de vida que yo debo seguir, a la cual debo someterme, antes de entender los mandamientos de Dios y vivir en el cumplimiento de ellos. Sí teníamos altares extraños. Por ejemplo, muchos de esos altares se derivaban de la vida social que nosotros teníamos. Se derivaban, ¿cierto? Porque era importante. No podemos fallar a esta fiesta, a este compromiso. No podemos fallar. Teníamos que estar ahí. Y nos preparábamos y le dábamos toda la atención. Nos preparábamos buscando la ropa con anticipación. Y las mujeres siempre les pasa esto. Yo no sé, pobres en realidad. Tenemos que levantar una oración por ellas. Abren el closet y dicen, no tengo nada que ponerme. Bendito Dios, ¿quién se robó la ropa de ellas? Y le damos toda esa atención. Entonces eso era importante. Por ejemplo, a ese tipo de eventos, ¿no? Que la fiesta de los Pérez Abolengo. Entonces nos preparábamos con tanta anticipación y veíamos si es que tenemos el perfume, advertíamos quienes pudieran estar ahí para ya ir preparados en todo, en la parte emocional, en la académica, porque si es que de pronto van los no sé cuantito, entonces para tener una conversación de alto nivel. Esos eran los cultos, esos eran los altares de culto extraño, que antes los conocíamos. Y no los derribamos por completo. Y volvieron a aparecer. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de buscar de Dios en tiempo de paz, en tiempo de sosiego, sin darnos cuenta la bendición que Dios nos está dando
o que nos había dado cuando teníamos paz. Y claro, la Biblia dice en el versículo 4 que, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, claro, hay veces que esperamos la tribulación, el dolor, el quebranto, la adversidad. Y ahí dice, cierto, no, ahora que me ha caído esta enfermedad y que veo que la situación no mejora, me mandan a hacer más exámenes, la cara que pone el médico cada vez que revisa los exámenes no me alienta, no, parece que las cosas no van bien. O cuando la situación económica se viene abajo, a veces de a poco, a veces de golpe. Entonces uno dice, no, ¿cómo es posible, no? Que haya dejado de ir a la iglesia, que haya dejado de leer la palabra, que haya dejado de orar, porque nunca dejamos de ser cristianos, pero dejamos los hábitos que nos caracterizan. Y cuando viene la debacle, comenzamos inclusive a preguntarnos y tratamos de tener un entendimiento. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Si yo soy buena gente, si yo soy generoso, si la gente me aprecia, me ama, me quiere. Y buscamos una respuesta. Y claro, y el problema es que el nivel de relación con Dios no tiene que depender de las circunstancias. No es que le busco más cuando estoy en problemas y no le busco tanto cuando las cosas marchan bien. Es un gran tropiezo estos altares de culto extraño, porque pueden ser amistades, pueden ser hábitos, pueden ser vicios que vuelven a manifestarse en nuestras vidas, pueden ser tipos de conversación, pueden ser costumbres, llamémosle en términos generales, que cuando no conocíamos a Dios nos parecían totalmente sanas, no nos parecían malas. Pero cuando conocimos a Dios, cuando comenzamos a orientar nuestras vidas a la luz de la palabra, no tratar de acoplar la palabra a nuestra vida, sino nuestra vida a la palabra, consideramos, dijimos, cierto que eso estaba mal, parece que esto no es correcto, esto no es un pecado, pero nos puede conducir a... Y comenzamos a tener discernimiento, claridad de entendimiento, pero que luego volvemos a caer. Por eso digo, esta es una triste historia común, ¿sí? Estamos bien, bendito sea Dios, pero no le buscamos como cuando estábamos mal. Y como no le buscamos como cuando estábamos mal, el mal vuelve a visitarnos. Y a mí me espanta porque dice, en el versículo 6 dice, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Yo siempre trato de imaginar qué pasaba, qué sucedía, para que el resumen de lo sucedido quede plasmado así. Una gente destruía a otra gente. ¿Sería que la gente iba por las calles, por las veredas y le veía a otra y le pegaba un puñete? No creo. Yo creo que cuando la Biblia dice que una gente destruía a otra gente, era, por ejemplo, cuando aquellos hogares en los que había paz, sosiego, y veníamos todos juntos a la iglesia y asistíamos, y teníamos ese privilegio de cantar las 3, 4 cancioncitas que cantábamos a Dios, que nos dejaban conectado, y que a veces en la noche uno se acuesta orando, ¿sí? Ora, y en la noche le quedó la canción, ¿no es cierto? A los que somos más joviales nos queda danzando en cada temporada. Y a los que somos más viejitos nos queda el centro de todos es Jesús. Y dormíamos así con esas canciones, que nos arrullaban esas canciones. Pero, algo pasa cuando estamos viviendo en paz, que a la vuelta de la esquina volvemos al ciclo y volvemos a tener problemas. Y aquí dice, toda clase de calamidades. Dios les turbó. No es que Dios es
malo y de pronto dice, ahora te voy a mandar una enfermedad, ahora te voy a mandar una crisis económica, ahora voy a hacer que te bronques, que se destruyan unos a otros. ¿Cómo se destruyen? Con un divorcio, por ejemplo. Ahí se destruyen, ¿no es cierto? Diciendo lo que se dicen sin acordarse lo que se decían cuando estábamos en paz. Te amo, te quiero, cuenta conmigo, jamás haría algo que te haga sufrir. Pero no, aquí dice que unos a otros se destruían, decían, no quiero saber más de ti, te odio, lárgate de mi vida, ¿en qué estuve pensando en el momento en que te cruzaste en mi vida? Eso es destruirse unos a otros. Los divorcios destruyen a los hijos. No solo destruyen a la pareja, destruyen a los hijos. Los divorcios de los cristianos destruyen a nuestras familias. Porque nuestras familias tienen la expectativa de que ya que son cristianitos, ya que son hermanitos, les va a ir bien y de pronto un divorcio acaba con todos ellos. ¿Sí? La ambición, la corrupción y la destrucción de unos contra otros. Todo eso es destrucción de unos contra otros. No es que se pegaban en las calles trompones, no. Era la destrucción moral, la destrucción social, la destrucción ética, que comienza a suceder ¿cuándo? Cuando nos olvidamos de la instrucción divina, del mandamiento propicio. La historia de Asa es triste. Comienza siendo muy linda, ¿no? Un hombre que buscaba de Dios y tuvo paz y Dios le respaldó y pudo edificar ciudades, tuvo un gran ejército, no obstante ese ejército no tuvo que mover un dedo para defenderse ante un enemigo mucho más fuerte, mucho mayor, más amenazante. Toda clase de calamidades son las peleas en la familia. ¿Qué más calamidad que no estar en paz con los que amamos o deberíamos amarnos? Accidentes, enfermedades, carencias económicas, escasez, vivimos injusticias. Ya le digo, no es que Dios manda, aquí dice Dios, Jehová les turbó, pero hay que entender bien, Dios es bueno y no puede mandar algo malo. Pero acuérdese del versículo 1, dice, si nosotros estamos con Él, ¿sí? Él está con nosotros, pero si nosotros nos apartamos de Él, Él se aparta de nosotros, ¿sí? Y la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces la turbación y las múltiples calamidades que nos llegan no porque Dios nos manda, sino porque estamos desprotegidos. Porque no hay quien nos proteja de nuestros enemigos, porque no hay quien nos guíe, porque no hay quien nos instruya. Porque no terminamos de derrumbar esos altares de culto extraño. Yo creo que en cada prédica, en cada charla, en cada enseñanza que se da, siempre debe quedar algo bien claro en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que, y por eso me permití ponerle el título, tuve ayer que estaba revisando estos versículos que ya había visto entre semana, creo que es la primera vez que me pasa que tenía como 4 posibles nombres para la prédica, ¿no? Uno de esos fue ¿no? O sea, ponerle derriba por completo los altares del culto extraño. Habría sido un buen nombre. Otro de los nombres hubiera sido, qué sé yo, no te olvides del mandato de Dios. Pero creo que lo que debe quedarnos claro hoy es esta, ¿no? Que la lógica simple, con frecuencia se olvida. ¿Cuál es la lógica simple? Si nosotros estamos con Él y le buscamos, Él estará con nosotros. Y si le dejamos, Él nos dejará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar pendientes de estar siempre con Él. Y para poder estar pendientes y saber si algún ratito nos estamos deslizando, nos estamos desviando, nos estamos distrayendo, ¿sí? Siempre en contacto con la palabra, siempre asistiendo a la iglesia, siempre orando y siempre pidiéndole a Dios que sea el que dirija nuestras vidas. Como padre que es, para que nos diga, mijo, eso no te conviene, eso no lo hagas, no es por ahí el camino. Que nos diga, mija, así no se maneja la vida, no tienes que comportarte, te estás dejando influenciar de amistades, ¿sí? Déjate influenciar de mi palabra. Así es como tienes que comportarte. Y de esa manera estamos siempre con Él,
le buscamos siempre y nos va a ir bien siempre. Aunque enemigos se levanten contra nosotros, aunque alguien nos amenace, aunque alguien pretenda causarnos daño, Dios saldrá en nuestra defensa y nos seguirá dando la paz que solo Él nos puede dar. La paz que Dios nos da no es la ausencia de problemas, es la claridad de entendimiento para solventar cada problema. Que Dios bendiga nuestras vidas poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz. Todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.